Podcast Las 7 leyes herméticas de Ricardo Martín Almada. Voz en off, Miguel Yegros. Episodio 2. Segunda y tercera parte. Sean todos bienvenidos. Segunda ley. Ley de la correspondencia. Esta ley se basa en cambiar lo pequeño para lograr cambios mayores. La comprensión de este principio le ayudará a liberarse de muchas emociones y situaciones negativas. Cuando enfrente cualquier problema que tenga, de esa manera estarás resolviendo el mismo problema en su forma más extrema. Ejemplo: resolver la agresividad y terminar con la actitud de sentirse víctima. Si tiene una personalidad de víctima, constantemente le ocurrirán cosas negativas, como por ejemplo asaltos, agresiones físicas y morales y experiencias negativas en general, ya que usted está enviando permanentemente mensajes para ser agredido y así justificar nuevamente su postura de ser la víctima de la situación. Todo es un círculo vicioso generado a partir de usted. Por lo general, aquella persona que acepta un plato de comida que no fue el que eligió y siente que lo hicieron a propósito, es la misma que ve y recibe agresiones en todas partes. Si terminamos con esa actitud de víctima que nos mantiene permanentemente a la defensiva en las cosas más sencillas, habremos avanzado mucho en las cosas más complejas. Si somos cobardes en el plano físico, lo somos igualmente en el plano espiritual. O sea, que si usted cambia radicalmente su actitud en el plano físico, cambiará radicalmente en el plano espiritual. Toda nuestra vida depende de nuestras decisiones. Es por eso que siempre tenemos la oportunidad de decidir qué sembraremos, a fin de obtener cada uno nuestra justa cosecha. Todas las cosas tienen su origen en los planos de los pensamientos y sentimientos que se materializan en el plano físico, y cualquier decisión nuestra crea una reacción en cadena en todos los planos y vuelve como fruto crecido para que lo cosechemos nuevamente. Y como todo fruto que fue semilla en algún momento, este regreso de nuestros actos viene duplicado o más veces su tamaño, tanto en decisiones positivas como negativas. Tercera ley. Ley de la vibración. La agitación, la enfermedad, la depresión, el mal humor y los vicios es igual a baja vibración. La tranquilidad, la armonía, la salud, la alegría, el amor y el buen humor es igual a alta vibración. Todas las cosas tienen un nivel distinto de vibración. Debemos mantener la calma en el plano físico para fortalecernos en el plano espiritual. El lado negativo juega con sus armas materialistas para desestabilizar nuestro entorno y por ende a nosotros. Pero es ahí donde debemos mantener la calma y nuestra vibración alta positiva para superar cualquier tipo de obstáculos que se nos presenten. Por esta ley, si nuestros pensamientos y sentimientos son elevados, accederemos por nuestra vibración a planos superiores. Pero si en cambio los mantenemos en negativo, vivimos conectados a los planos demoníacos. Es importante recordar que usted paga las consecuencias de su pensamiento negativo.
por un lado, soportando su vida diaria infeliz y desgraciada, y por otro lado, por los daños creados en su entorno. Por ejemplo, si usted tiene un ataque de ira, irradia una energía negativa de alto voltaje tóxico, que se expande y activa a los otros coléricos que se encuentran en su vibración y que pueden llegar a cometer actos violentos contra otras personas. En este caso, usted es responsable por lo que hizo el otro, ya que su culpa está en haberlo activado. Por eso, Jesús decía, lo peligroso no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Un buen método para conservar la calma en situaciones extremas es trabajar para mantenernos en frecuencia cerebral alfa, que son 10 ciclos por segundo. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.